Hola, ¿qué tal, amados hermanos, hermanas? Dios los bendiga mucho. Para mí es una bendición estar con ustedes esta noche, ¿verdad? La bienvenida a todos mis hermanos de Remanente Fiel, Renuevo de Dios, esta iglesia que Dios ha levantado con mucho amor, con mucho poder y sobre todo pues saber que Dios está con ustedes, ¿verdad? Como para los que no me conocen, ¿verdad? Somos de la Ciudad de México, estamos ministrando en la congregación Comunidad Cristiana Fratelli, y bueno, pues nos sentimos bendecidos de que podamos estar con ustedes. El Señor nos ha llamado en el pastorado, de igual manera en la área de la alabanza, como líder de alabanza, y bueno, pues me siento muy honrado. Antes de tener este tiempo, hermanos, hiciéramos una pequeña oración. Hoy el Señor nos ha dado una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias esta noche. Te pedimos, Dios, que tomes la vida de mis hermanos, mi vida, Jesús. Gracias por este tiempo que nos das para poderte bendecir, para poderte exaltar, Jesús. Yo te pido, Dios, que tomes el lugar que te corresponde. Háblanos, que esta palabra sea una palabra hermosa, una palabra llena de ti, Jesús. Creemos firmemente que tú estás con nosotros, Padre, y bueno, pues háblanos, Jesús. Toma mi vida, mi boca, mi corazón, y que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de los corazones. Amén y amén. Bueno, hermanos, me gustaría que abriéramos la Biblia, ¿verdad? La cita que vamos a leer es Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Quisiera que lo leyéramos. Dice así la Biblia: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba en medio de la mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡Tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Hablar sobre Jesús, hablar sobre todo lo que Jesús hizo en esta tierra, hablar sobre todo lo que el Señor realizó estando aquí juntamente con todos sus discípulos y la gente. Podemos darnos cuenta, amados hermanos, que él era el Hijo de Dios y era todopoderoso. Hay varias partes en la Biblia en la cual este tipo de cosas sobrenaturales que el Señor Jesucristo hacía impresionan hasta el día de hoy. Pero yo quiero hablarte hoy sobre el temor. ¿Por qué a veces el temor, de una u otra forma, nos acecha de una manera muy fuerte a nosotros que somos hijos de Dios? Y sobre todo a veces nosotros le damos cabidez al temor, y en muchas ocasiones por ser débiles en la fe, por menguar, ese temor hace que nosotros nos estemos hundiendo. En esta parte de las Sagradas Escrituras, quiero contarte que algo que me impacta a mí es que Jesús, ¿verdad?, siempre se caracterizó por hacer las cosas visibles para que la gente que estaba a su alrededor se diera cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios. En esa parte de la Biblia podemos darnos cuenta de lo siguiente. Una vez más, Jesús con sus discípulos, con los muchachos. Una vez más, Jesús con sus amigos. Una vez más, Jesús enseñándoles cómo uno debe de actuar como hijo de Dios. Enseguida dice la Biblia que hizo entrar a sus discípulos a la barca. Esto era muy común siempre. Jesús siempre
donde quiera que iba, y uno de los lugares en los cuales más estaban con los discípulos era en la barca, porque ellos de una u otra forma se trasladaban de un lado a otro. Entonces esto para los discípulos era entre comillas normal, e ir delante de él a la otra ribera, iban a viajar. Entre tanto que él despedía a la multitud. Si algo tiene Jesús hasta el día de hoy es que es amable. Después de que despidió a la multitud, dice la palabra del Señor, subió, ¿verdad? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice la Biblia, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí quiero detenerme, amados hermanos. Vamos a reflejar a la actualidad. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Estamos viviendo una pandemia. En México estamos viviendo una pandemia que está azotando la salud de muchas personas, inclusive de nuestros familiares. Nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra dificultades, ¿verdad? La Biblia dice que en el mundo íbamos a tener aflicciones, enfermedades, pero que confiáramos en Dios porque Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Ya cuando la barca estaba en medio de la mar, fue azotada por olas. Cuando yo escucho esto, yo me imagino esa escena, a los discípulos, de repente empezaron a tener lucha, empezaron a tener miedo, tempestad, miedo, esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque las olas empezaban a atacar a la barca, a empezar a olear demasiado, ¿verdad? En la barquita donde ellos iban. Yo creo que muchos de nosotros ahorita estamos pasando un tiempo difícil. Tal vez estamos en medio de una tormenta, como lo estaban los discípulos. Porque el viento era contrario, dice la Biblia. Cuando nosotros, bueno, los que han estado en un barco o en una barca y de repente sienten el viento contrario, es una fuerza impresionante, una fuerza tremenda. Esto pasaba en ese momento con los discípulos. Había un viento contrario. Los vientos contrarios o los vientos es un sinónimo de problemas en lo espiritual. En muchas ocasiones ahorita tal vez nosotros como hijos de Dios estamos viendo vientos contrarios. Hay problemas, hay dificultades, hay enfermedad. Ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Apenas ya llevamos más de no sé cuántas semanas con una pandemia aquí en México que ha azotado al pueblo y a la gente y aún a la iglesia de Cristo con gente que ha sido contagiada, enferma. Pero déjame decirte esta hermosa noche que pareciera que no, pero Dios todo lo permite con un propósito. Esto que los discípulos estaban viviendo en ese momento, Jesús ya lo sabía, porque Él tiene todo controlado. Lo que estamos viendo nosotros hoy en día, Dios ya lo sabe, pero Él lo tiene controlado. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre la mar. Imagínate qué escena, hermano. Imagínate cómo de repente la barquita estaba de una otra forma siendo azotada por la marea, por las olas. Y Jesús a lo lejos, viendo con sus ojos. Amados hermanos, Jesús estaba caminando sobre la mar, estaba andando, físicamente estaba caminando sobre la mar. Imagínate qué impresión tuvieron los apóstoles al ver a su maestro caminando sobre la mar, algo sobrenatural, porque Jesús hace cosas sobrenaturales. Jesús no nada más su poder es natural, el poder de Jesús es sobrenatural. ¿Y qué quiere decir en lo espiritual? Que aunque la mar esté tremenda y aunque sea la tempestad, Jesús está sobre de ellos. Jesús está arriba de una tempestad. Jesús sobrepasa cualquier temor. Jesús sobrepasa cualquier enfermedad porque Él es de un Dios todopoderoso. Tienes que entenderlo esta noche, amado hermano. Cuando Jesús habla de que Él está sobre la mar hoy en día, es que Él está sobre todo y que tiene el control de todo. Así es que yo te digo de parte de Dios esta hermosa noche, no se turbe vuestro corazón, como dice la Biblia. Confiad en Jesús, porque Él tiene el control de todo.
Y los discípulos viéndolo, dice la Biblia, andar sobre la mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Claro, era algo para ellos no lógico, era algo para ellos no normal. Ver a Jesús caminar sobre las aguas era algo que jamás habían visto y obviamente se espantaron. Si de por sí ya tenían miedo por la tempestad, imagínate cuánto temor de repente les dio ver a alguien caminar sobre las aguas. Y dieron voces de miedo, dice la Biblia. Una vez más el miedo se presentó en ellos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! No temáis. Hermosas palabras de seguridad, de poder y de control. Tened ánimo. Primer frase esta hermosa noche que tienes que entender, remanente fiel. Dios te quiere poner esta hermosa noche ánimo. ¿Sabes por qué ánimo? Porque muchos nos hemos desanimado tal vez por lo que estamos viviendo. La falta de trabajo, la falta de economía, la falta de salud, el estar encerrados por esta cuarentena, el tener miedo a salir y contagiarte, enfermarte. Es importante que nosotros esta hermosa noche quitemos ese miedo. Porque el miedo muchas veces nos gana. Dice la Biblia aquí, después de que dijeron un fantasma, dieron voces de miedo. Amado hermano, yo sé que muchos de los que están viéndome en este instante, a lo mejor hemos permitido que ese miedo, así como con los discípulos en ese momento, se apodere. Yo he tenido tristeza últimamente en mi corazón porque muchos amigos pastores, consiervos míos, han muerto, han sido contagiados. Pero yo creo que los que aún estamos sanos y estemos sanos primeramente Dios, siempre. La tristeza y la mentalidad de que ni el temor va a poder dejar de seguir sintiendo ese amor por Jesús. Pero enseguida Jesús les dijo, habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy. No temáis. Jesús siempre con esas palabras, esta hermosa noche te dice, yo soy Jesús. Tened ánimo. No tengan miedo. Amado hermano, hermana, tú que me estás viendo, yo no sé por qué Dios me dio esta palabra para ustedes, pero yo les digo de parte de Dios esta hermosa noche que es importante que tengamos ánimo y que no tengamos miedo. Ánimo de seguir adelante, porque Dios no pone más carga de la que nosotros no podamos soportar. Y no tener miedo, porque el miedo, amados hermanos, el miedo es una arma letal que Satanás en muchas ocasiones ocupa para derrotar al pueblo de Dios. Pero en Cristo Jesús, yo te digo esta hermosa noche, somos más que vencedores. Es importante que tú lo creas. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Amén. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, siempre va a haber un atrevido, como tú y como yo, tal vez. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Atrevido este hombre. Siempre Pedro se caracterizó por ser atrevido. Y siempre de la familia ver un atrevido. Yo me considero un atrevido, porque en muchas ocasiones he dicho al Señor, a ver si soy Pedro. Cualquiera de los discípulos pudo haber dicho, yo. Pero hubo un atrevido que en medio del temor de la tempestad dijo, si eres tú, yo quiero estar ahí contigo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús en este caso, ven y desciende, Pedro, de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús, ¿no? Y obviamente, ya cuando de repente Jesús le dijo, ven, Pedro empezó a descender. Y oh sorpresa, aquí viene lo más importante, hermanos. Pedro empezó a caminar. Yo me imagino que todos estaban en la barca, o como dice la palabra, pero de repente, un atrevido salió. Dio un primer paso. Al dar un primer paso y él sentir algo sólido en sus pies,
le dio seguridad de sacar el otro. Pero ojo, Pedro tenía la mirada puesta en Jesús. Él no estaba viendo su realidad. Él no vio sus pies, no miró el mar. Él en ese instante tenía la mirada en Jesús. Y aquí esta noche es otro punto muy importante. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener la mirada en lo que nosotros o nuestros ojos físicos ven. Pandemia, enfermedad, tristeza, pobreza. No. Tenemos que tener la mirada en Jesús. La Biblia lo dice, así lo hizo Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, después dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Hay una voz que siempre Jesús te va a decir que vengas. Tú no puedes caminar por ti solo también, ¿eh? Tienes que escuchar una orden de Jesús, porque si tú haces tu voluntad, no vas a poder caminar sobre las aguas. Tienes que escuchar la voz de Jesús, porque la voz de Jesús es autoridad. Cuando Jesús dijo, ven, descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Lo que pasó aquí es que Pedro iba caminando viendo a Jesús. Su mirada estaba en Jesús. Ella estaba, imagínate lo sorprendente que fue ese momento y sobrenatural. Los demás discípulos que estaban atrás se quedaron sorprendidos, como diciendo, vean lo que está haciendo Pedro. Cualquiera de los que estaba ahí pudo haber dicho, yo quiero ir, pero el único atrevido fue Pedro, porque Pedro, a pesar de sus errores humanos, se atrevió y escuchó la voz de Jesús. La voz de Jesús en ese instante fue, ven. Y cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, la gente que estaba atrás, los demás discípulos, se quedaron con la boca abierta, sorprendidos. Imagínate qué impresionante escena. Y aquí espiritualmente es un mensaje muy claro. Para que tú y yo podamos caminar sobre las aguas, ¿qué quiere decir? Sobre los problemas, las enfermedades, tenemos que aprender a escuchar primeramente la voz de Jesús. Y si Él nos da autorización, vamos a poder caminar sin problemas. Pero es importante que la mirada la tengamos en Jesús. Dice la Biblia, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero puesto los ojos en Cristo Jesús, no puesto los ojos en tu celular, no puesto los ojos en la televisión, no puesto los ojos en el hombre, en Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínate a Pedro, caminando. Oh, qué bendición, hermano. Caminaba. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, hermanos. ¿Tuvo qué? Tuvo miedo. Volvió a su realidad humana. Pedro, yo me lo imagino caminando, de repente desvió la mirada de Jesús. Vio hacia abajo, vio su realidad y entonces tuvo miedo. Acá hay otra enseñanza. Si tú desvías la mirada de Jesús y la desvías a otro lado, que no sea Él, va a haber miedo y te vas a caer. Te vas a caer, hermano. Por eso no salen las cosas, porque desviamos la mirada de Jesús. Pedro quitó la mirada de Jesús y dice aquí, y comenzó, dijo, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el mar, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Claro, Pedro ya estaba hundiéndose y gritó, sálvame. Al momento, dice la Biblia, Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El hombre de poca fe son con signos de exclamación, con grito. ¡Hombre de poca fe! Y con interrogación, ¿por qué dudaste? Yo me imagino a Jesús diciendo, la estabas haciendo, Pedro, pero la regaste. Estabas bien, ibas bien, hijo, pero desviaste tu mirada de mí
y cometiste el error y por eso te hundiste. Hermanos, si nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Si nosotros no vemos constantemente a nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a hundir. Y por eso vienen cosas que nosotros mismos ocasionamos por nuestras acciones, por no tener los ojos en Jesús. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Fue lo mismo. Él desvió la mirada de Jesús y tuvo una consecuencia. Se hundió. Tú y yo, ahorita por eso en esta situación que estamos ahorita viviendo como sociedad, puede que a lo mejor estemos pasando, no sé, complicaciones en todos los sentidos. Pero si tienes la mirada puesta en Jesús, tú vas a salir adelante. Vas a vencer. Pero si tú la desvías, hermano, por eso mucha gente tropieza, y tropieza, y tropieza, y tropieza, y se cae, y se cae, y se hunde. ¿Por qué? Porque desvió la mirada en Jesús. Al momento que Jesús extendió la mano de él y le dijo, hombre de poca fe. Hermano, ¿seremos hombres y mujeres de poca fe? ¿Hasta qué grado tendremos nuestra fe esta hermosa noche? Y luego le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Y el Señor te dice esta hermosa noche, ¿por qué dudas de mi poder? Jesús te dice, ¿por qué dudas de que yo puedo hacer cualquier cosa? No dudes, no tengas miedo. No mengues, yo soy el Todopoderoso, dice Cristo Jesús. ¿Por qué dudan, hermanos de remanente fiel? No duden. ¿Por qué tienen miedo, hermanos? No puede ser que hasta para salir a comprar vayas con miedo con tu cubrebocas. Yo no digo que no se lo pongan, hermanos, pero no tengan miedo, no tengan miedo. Que tu temor y temblor sea Jehová de los ejércitos, dice la palabra. No puede ser que los hijos de Dios nos atemoricen cosas humanas. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjate bien lo que dice la Biblia en el versículo 32, porque la cita para que les recuerde es Mateo 14, del 22 al 33. ¿Sí? Al momento que Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí voy. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca. Quiere decir, hermano, que los dos subieron en la barca. La pregunta obligatoria es, si Pedro se hundió y Jesús lo levantó, ¿cómo fue que regresaron a la barca? ¿Cómo? Obvio. Los dos regresaron caminando sobre las aguas hacia la barca. ¡Guau! Imagínate, después de que te saco, ¿verdad? Pedro, aprendiste la lección, vámonos los dos caminando, tomado de mi mano, de regreso ¿hacia dónde? Hacia la barca. Esto lo dice la Biblia. Esto obviamente dice aquí, y entonces, y cuando ellos subieron en la barca, no, perdón, al momento Jesús, 32, y cuando ellos subieron en la barca se calmó. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron en la barca, quiere decir que después de que lo levantó, los dos en automático se regresaron caminando. No se regresaron nadando, hermanos. Se regresaron caminando. Aquí es algo increíble. Aunque tú te caigas, Jesús te va a levantar siempre. Y lo mejor, vas a caminar sobre las aguas, tomado de la mano de Jesús. Imagínate a Pedro, volteando a ver a Jesús y diciendo, gracias Jesús, y la gente viéndole en el barco diciendo, está caminando sobre las aguas Pedro y Jesús solitos. Y llevan los dos. Dice la Biblia que regresaron a la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Santo de Israel. Y amados hermanos, me gozo con los que se gozan, como dice la Biblia. Cuando Pedro se cae, lo levanta y se regresan los dos. Los dos hicieron otra cosa sobrenatural, caminaron de regreso sobre las aguas. Si tú tropiezas y quitas la mirada de Jesús y vuelves a poner la mirada de Jesús,
Él te va a levantar y vas a estar caminando tomado de la mano de Jesús sobre las aguas, sobre las enfermedades, sobre las angustias, sobre los problemas. Y mira, amado hermano, que ahorita hay muchos problemas y muchas enfermedades. Pero si tú estás tomado de la mano de Jesús y quitas todo miedo, todo temor en el nombre de Jesús, déjame decirte que tú vas a ser un hombre victorioso y vencedor. Tú, tu familia van a ser vencedores porque tu familia y tú están guardados con la mano preciosa de Jesús y con su sangre preciosa. Y entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pues claro. Imagínate la cara de los discípulos cuando vieron a Pedro y a Jesús caminando de regreso a la barca. Han de haber dicho, wow, miren, ¿por qué no fui yo el que caminó? ¿Por qué no fui yo el atrevido de haber dicho a uno de los que estaba ahí? Sin en cambio, solamente hubo un atrevido. Solamente hubo uno que tomó la decisión de seguir a Jesús. Y déjame decirte que seguir a Jesús y hacer este tipo de cosas para que Dios quite el miedo en tu vida pesa, definitivamente, cuesta, definitivamente, pero la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y esta historia sobre Jesús anduvo sobre la mar, cosa verídica, nos deja tanta enseñanza. Número 1, aprender a escuchar la voz de Dios. Número 2, no tener miedo. Número 3, no quitar la mirada de Jesús. Y número 4, si tú tomas la mano de Jesús y pones los ojos en Jesús, todo miedo, todo temor, todo temblor, toda enfermedad, toda tristeza se va a ir y tú vas a estar por encima de eso, tomado de la mano. Esta noche, amados hermanos, en lo personal, mi espíritu se goza, mi espíritu se llena de alegría al saber que Jesús nos tiene tomados de la mano. Han sido días muy difíciles, han sido días complicados, pero Jesús esta hermosa noche te dice, no tengas miedo, yo quiero caminar contigo sobre las aguas. Tú, señorita que me estás viendo, tú, hermana, hermano, niño, joven, adolescente, todos los que me están viendo, yo les digo de parte de Dios que Jesús tiene el control de lo que estás viviendo, de lo que estamos pasando. No es casualidad que esto que ahorita estamos viviendo en México y en muchos países esté sucediendo. Hay un propósito de parte de Dios. Y el propósito principal es que dependamos de Él. El propósito principal es que dependamos y creamos en Él. El propósito principal es que seamos personas bendecidas y confiemos en Él. Y todo temor se vaya en el nombre de Jesús. Mi pregunta es, ¿quieres caminar con Jesús sobre las aguas? Mi pregunta es, ¿quieres que Jesús haga un milagro en tu vida esta hermosa noche? ¿Quieres que esta noche, Señor, quite los temores que tienes y que reconozcas que en Cristo Jesús hay victoria, hay sanidad y que ningún arma forjada va a hacerte daño y que aunque mucha gente diga, ¿verdad?, que vienen tiempos aún peores, nosotros estamos tomados de la mano de Jesús y viéndole a Él todo el tiempo, vamos a poder caminar con Él sobre las aguas. Hay pandemia, definitivamente. Se vienen peores cosas, definitivamente. Pero tomados de la mano de Jesús podremos caminar encima de ellas, en fe, en santidad, leyendo la palabra, teniendo tiempos de devoción hacia Él, siendo obedientes, orar, depender de Jesús. Hermano, no tengan miedo, dice el Señor esta hermosa noche, no tengas miedo. Pedro lo experimentó y los discípulos aprendieron de esta gran lección que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús nos enseña es porque nos ama y quiere que seamos mejores cada día. Tal vez se vienen tiempos aún peores, puede ser, pero la Biblia dice que amados hermanos nosotros y nos quiere dar la victoria. Si tu fe ha menguado, pide al Señor que te la aumente. Si sientes que no puedes, Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces dice la Biblia, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Claro, cuando nosotros vemos un milagro como esto que pasó en aquellos tiempos, obviamente nosotros tenemos la obligación de adorarle, de exaltarle.
de bendecirle, de postrarnos ante Él y decirle: Jesús, gracias. Gracias por lo que eres, por quien eres. Gracias, Señor, por tu presencia tan grande. ¿Cuántos de los que estamos esta hermosa noche viendo este video, esta transmisión, verdad? Ahorita nos está cayendo el 20 de decir: es cierto lo que dice la palabra. Es importante que nosotros caminemos. Es importante que nosotros no tengamos miedo. Mira, amado hermano, pues que el temor, cuando un hombre o una mujer tiene temor, las defensas bajan. Y al bajar las defensas, por eso mucha gente se está enfermando. También por eso mucha gente se está contagiando. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando tú tienes temor, tus defensas espirituales bajan. Y entonces los dardos de Satanás te empiezan a destruir. Por eso muchos cristianos, hermanos y hermanas, la pelea la pierden, la lucha la pierden, porque en ellos ha habido temor. Pero cuando un hijo de Dios tiene la certeza de que su temor y temblor solamente es Jehová de los ejércitos, y que ningún dardo de Satanás, y que ninguna amenaza, ninguna enfermedad, ningún diagnóstico, nada de sinónimo de lo que te digo, nos va a hacer daño en el nombre de Jesús, amado hermano, somos más que vencedores en el nombre de Él. Y somos victoriosos. Somos vencedores. Somos gente auténtica que Dios nos da la victoria. Tened ánimo, decía el Señor. Yo soy, no temáis. ¿Por qué tened ánimo? Porque hay mucha gente desanimada, hermano. No puede ser que un hijo de Dios se caracterice por estar desanimado. Y te lo dice una persona. Te dice una persona que en este tiempo está viviendo un tiempo muy difícil, ¿verdad? Algunos hermanos que me conocen, amigos pastores, ¿verdad? Y consiervos. Mi esposa está a punto de dar a luz en próximas semanas. Pero ahorita, por ejemplo, la cuestión médica, económica, todo se juntó y es una situación muy difícil. Pero yo quiero decirte esta hermosa noche que aquí encontramos el refugio. Aquí podemos caminar sobre las aguas nosotros, en la palabra del Señor. Es importante que nosotros entendamos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. No sé por qué el Espíritu Santo me dio esta palabra para ustedes, pero no tengan miedo. Di conmigo: no tengo miedo en el nombre de Jesús. Una vez más, no tengo miedo en el nombre de Jesús. Ahora repite conmigo: en Cristo Jesús soy más que vencedor. Imagínate, amado hermano, después de que Pedro regresó a la experiencia tan hermosa que vivió, quedó grabada en su corazón, quedó grabado en su espíritu. Y eso lo hizo más fuerte. Porque los problemas nos hacen más fuertes. Porque las dificultades nos hacen más fuertes. Y yo bendiga a Dios porque nos ha dado el Señor esta palabra. Porque muchos de nosotros a lo mejor nos hemos estado espiritualmente hundiendo en el mar, porque no podemos humanamente. Pero yo te digo de parte de Dios que Dios está tanto de nosotros, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque el Señor nos ama y nos va a bendecir y dar la victoria en el nombre de Jesús. Yo siento su presencia esta noche. Estás en tu casa o donde estás ahorita. Cierra tus ojos unos instantes
sientas como la mano de Dios está contigo. A lo mejor en este instante sientes que te estás hundiendo en el mar de problemas, en el mar de pobreza, ¿verdad? En el mar de enfermedad. Y te estás hundiendo. Visualízate espiritualmente. Pero de repente, la mano de Jesús desciende y te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy tu Dios, dice Jesús. No temas, yo soy quien te sostiene. No temas, yo soy Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy a punto de que en un mes o menos de un mes, nuevamente por segunda ocasión, mi esposa dé a luz a nuestro segundo bebé. Y no ha sido nada fácil, hermanos. Han sido días de prueba, ¿por qué no decirlo de escasez? Pero estoy contento porque estoy caminando sobre la mar con Jesús. Y el hecho de que tenga la oportunidad de poder compartir esta palabra con ustedes, me siento bendecido. Porque Dios nutre mi espíritu y me hace ser más que vencedor de Él. Me siento fortalecido esta hermosa noche. Antes de... ya casi termina este tiempo y quiero donar un par de canciones, pero quisiera hacer una oración para que seas fortalecido. Señor Jesús, esta hermosa noche te damos gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Jesús, porque tu fidelidad es grande. Gracias porque hoy todo temor se va en tu nombre, Jesús. Hoy toda mentalidad de tristeza, de mediocridad se va en tu nombre. Y si alguno de mis hermanos ha estado teniendo miedo a vivir, miedo a enfrentarse a cosas, yo te pido que les quites ese temor de sus corazones, que les hagas saber que tú estás con ellos. Muchas gracias, Jesús. Señor, pon más fuerza en nuestro espíritu, más fe en ti, que no mengue la fe que tú nos has dado para contigo, Jesús. Perdona nuestra incredulidad, Señor, perdona por no creer en ti como debe de ser. Y haznos más fuertes esta hermosa noche. Si alguno de mis hermanos o de mis hermanas que me están viendo sienten la necesidad de depositar toda su carga sobre ti, Jesús, recíbela. Porque tu palabra dice que vengamos a ti todos aquellos que estamos cansados y cargados, porque tú nos vas a hacer descansar. Te amamos mucho, Jesús. Gracias. Toda mi vida, Señor, la vida de las personas que me están viendo, si ha habido pecado en sus corazones, esta noche, Señor, está para perdonar. Si sientes que estás solo, el Señor te dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Jamás te dejaré, jamás te voy a desamparar, dice el Señor. Yo te amo y siempre estaré contigo. Dios, gracias por tu presencia. Tú eres grande, Jesús. Gracias porque tomas nuestras manos, Señor, esta hermosa noche y nos das fuerzas, Señor, y nos levantas. En ti somos más que vencedores, Jesús. Y tú y yo, amado hermano, estamos regresando en la barca, tomados de la mano de Jesús, con más fuerza, para ser más fuertes y más valientes, porque Dios es bueno.
Gracias, Jesús. Amén, amén. Quisiera adorar al Señor con ustedes con un par de canciones. Y espero en el transcurso de esas canciones el Señor les toque y les ministre. Y espero esta palabra que ha sido dada sea de bendición a su espíritu, a su familia. Sonrían, hermanos. Después de la tormenta siempre viene una calma y una templanza hermosa. Dios es bueno. Hay un canto que se llama Es por amor y su amor lo llena todo. Que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré, y en tu victoria, en la sombra de mi amado moraré, y viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Yo me rindo y es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré, y en tu victoria, en la sombra de mí viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Yo me rindo y es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor, es por amor. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Y es por amor. Es por su amor, es por su gracia, es por su perdón, que tenemos la oportunidad de adorarle, exaltarle y cantarle.
Y pues quisiera cantar un último canto, amigos, hermanos que nos están viendo. Este canto lo compuse en un tiempo difícil, pero Jesús me levantó cuando me estaba hundiendo. Espero sea de bendición. Te necesito. Hoy vivo este momento pensando en tu dulce amor, descifrando lo que está pasando en mi alma y corazón. No recuerdo ya el pasado, porque Cristo vino a darme luz. Es por eso que en este momento me ilumino de gratitud. Te necesito, amado mío. Te necesito, mi amigo fiel. Hoy reconozco la grandeza de tu mano, Señor. Gracias, mi amado. Gracias yo te doy, oh mi Dios. Mis lágrimas se derraman por la gratitud que hay en mí, y hoy disfruto de tu fragancia impregnada siempre sobre mí. No recuerdo ya el pasado, porque Cristo vino a darme luz. Es por eso que en este momento me ilumino de gratitud. Te necesito, amado mío. Te necesito, amigo fiel. Hoy reconozco la grandeza de tu mano, Señor. Gracias, mi amado. Gracias yo te doy, Dios mío. Aleluya. Te necesito, amado mío. Te necesito, mi amigo fiel. Hoy reconozco la grandeza de tu mano, Señor. Gracias, mi amado. Gracias yo te doy, yo mi Dios. La, la, la. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Señor, gracias por este tiempo. Tómalo, Señor. Espero haya sido de bendición para tu iglesia, la gente que nos está viendo. Y bueno, hermanos, pues, amén, amén. Para mí ha sido una bendición poder haber compartido esta palabra con ustedes. Y bueno, pues, estoy orando por un servidor, mi familia, mi nombre es Eder Reynoso. Y bueno, pues, agradezco a los pastores, ¿verdad?, de la iglesia remanente